Nos encontramos esta mañana después de una ardua preparación del estudio de Radio Universidad de Salamanca con María José Bruña Bragado. Ella es profesora en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Lo he dicho bien. Muy buenos días, María José. Hola, buenos días, Elena. Bueno, muchísimas gracias a ti por querer acompañarnos esta mañana en la radio en una actividad que a mí me parece, una actividad no la de la radio, sino de la que vamos a hablar en este momento. Me parece interesantísima, María José, porque este viernes se va a hablar de la Sin Sombrero en la Universidad de Salamanca, creo que en la Casa Museo Unamuno. ¿Cómo surge esta idea de hablar de estas mujeres? Porque se ha hablado muy poquito de ellas, aunque en los últimos tiempos sí que tienen mucha más presencia. Sí, bueno, para empezar, gracias, Elena, por esta invitación. A mí, más que el término sin sombrero, que puso, digamos, de moda Tania Batlló a través de un ensayo, varios ensayos de tipo divulgativo, me gusta la denominación de creadoras e intelectuales de la Edad de Plata, en sentido amplio. Es decir, el periodo que va de finales del siglo XIX, del año 1898 al año 1936. Uh-huh. Es una denominación más amplia y me parece que más precisa. ¿Por qué hablar de estas mujeres? Bueno, en los últimos años se ha investigado mucho la gran cantidad de obras artísticas que produjeron las pensadoras, intelectuales, pintoras, guionistas y poetas de esta época, al lado de los varones. Sin embargo, aparecían únicamente los nombres, digamos. Y aparecían ellos. Perdona que te interrumpa, porque voy a satisfacer también una serie de curiosidades que tengo. Estamos hablando, su correlato en hombres sería la generación del 27. Bueno, digamos que estaría entre la generación del 98 y la generación del 27, y en el medio la generación del 14. Edad de Plata abarca tres generaciones, del 98 hasta la Guerra Civil, momento en que muchas de estas intelectuales y artistas se quedan en un insilio en España, o bien salen al exilio, o bien tienen, finales bastante funestos en la mayoría de los casos debido a su progresismo y a que son mujeres modernas, que esta idea es fundamental. Todas ellas son mujeres modernas. Uh-huh. ¿Y eran visibles en aquel momento o también padecían de esa invisibilidad de la que se han nutrido? Yo creo que muchísimas generaciones de españolas en los últimos tiempos. Yo no sé si en ese momento sí que eran visibles y sí que tenían influencia social. Claro que sí. En ese momento, date cuenta que hay instituciones tan importantes como la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, el Liceo, un club, la residencia de señoritas, el Ateneo, fundamentalmente en Madrid. Es cierto que estaba todo bastante centralizado, pero de la misma manera que los artistas hombres, pues Dalí, Lorca, Buñuel, Alberti, Cernuda, Miguel Hernández, tenían visibilidad, también lo tenían estas mujeres. Concha Méndez, María Teresa León, uh-huh. Maruja Mayo. Que la conocíamos por ser la mujer de Rafael Alberti. Sí, hace unos años sí, sin embargo es la autora de uno de los ensayos más preciosos, ¿no? Las memorias de la memoria de la melancolía, de obras de teatro para niños, de poemas. Concha Méndez, por ejemplo, esposa también de Manuel Altolaguirre, uh-huh. Sin embargo, guionista, albacea, editora, impresora en Cuba y en Puerto Rico en el exilio, y también escritora de guiones cinematográficos surrealistas realmente originales, ¿no? Y, por supuesto, la paz. Sí, en aquella época las mujeres eran mucho más consideradas socialmente. No olvidemos que pertenecían a una clase burguesa y uh-huh. privilegiada, cosa que en el caso de Margarita Ferreras, autora sobre la que se centra la jornada, es especialmente flagrante. Ahora, uh-huh. si quieres, hablamos de eso. Pues sí, vamos a hablar porque os vais a centrar sobre todo en la figura de Margarita Ferreras. Yo no sé si por cercanía también, porque creo que era zamorana, ¿no? Quizás. Bueno, sobre todo porque es una autora sin rescatar. En los últimos años está habiendo muchísimos trabajos, investigaciones de rescate, de recuperación de esos nombres y de indagación y profundización en sus obras. Otras autoras de las que se hablará el viernes, por cierto, vienen enormes especialistas como Selena Millares, de la Autónoma de Madrid, Mercedes Gómez Blesa, que dirige toda la colección de María Zambrano, José Luis Gómez Toré, poeta, ensayista, traductor, también Matilde Olarte, nuestra vicerrectora de Cultura, que uh-huh. tiene un gran conocimiento sobre este tema de las mujeres de la Edad de Plata, Rosa García Gutiérrez, que es la directora de la Fundación Juan Ramón Jiménez Zenobia Camprubí. Como vemos, ahora se incorpora el nombre también incluso en los nombres institucionales. Y Margarita Ferreras, esta autora de Zamora, va a ser el centro, sobre todo porque no se la ha leído, no se la conoce, y tiene un libro, solamente uno, un poemario
digamos, de vertiente neopopular, se llama Pez en la tierra, y que está a la par de Marinero en tierra de Alberti. Sí, es esa línea de poemas, por una parte, que recuperan la oralidad, el folclore, la tradición, pero que están escritos en verso libre y tienen imágenes de cuño también surreal, vanguardista. Entonces es un libro muy interesante, pero también es muy interesante su figura en un contexto que todavía era patriarcal, aunque había cierto aperturismo hacia las mujeres. Pensemos que en España la mujer votó en unas elecciones antes que en Francia, y pensemos también que en Uruguay la mujer votó y se divorció bastantes años antes que en otros países. Hay que poner eso de manifiesto, ¿no? Yo creo que durante muchísimos años hemos olvidado eso, y yo creo que eso también tiene que tener visibilidad, ¿no? Ese voto de la mujer que en nuestro país se produjo en muchos, antes que en muchos otros lugares que consideramos más civilizados y más de vanguardia. Claro, sí, con sus conflictos, ¿verdad? Ya sabemos de la polémica de Clara Campoamor y Victoria Kent. Recomiendo el libro Mi pecado mortal, y de la dificultad que había para que incluso las mujeres socialistas y progresistas apoyaran el voto femenino, debido a que se consideraba que las mujeres estaban en el ámbito doméstico y la Iglesia, y el voto iba a ser necesariamente conservador. Para las derechas, iban a ser para las derechas. Oye, ¿y cómo se pone esto en pie, no? Además, le habéis dado un título que a mí me parece precioso: Insolentes, raras, genias. ¿Eran consideradas ya un poco así, incluso en ese momento? Yo creo que la insolencia... Como un poco, no sé, un poco especiales. Irreverentes, claro. Bueno, primero quiero dar las gracias a Arsenio da Costa, que es el que se ha encargado de toda la parte, digamos, organizativa y técnica. Yo, digamos que estoy en la parte científica. Pues fue una idea también que viene a raíz del libro de Lola Fidalgo, Ávida Llama, que se acaba de publicar y que es un homenaje en concreto a Margarita Ferreras. Lola Fidalgo pertenece al legado de las mujeres, y gracias al Ayuntamiento de Alcañices, al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, a la Facultad de Ciencias Sociales, quiero citarlos a todos, al Instituto Castellano-Leonés de la Lengua y, por supuesto, a la Casa Museo Miguel de Unamuno, gracias a Ana Chaguaceda, su directora, ha sido posible esta jornada, que va a contar con estos 6 grandes especialistas que van a dar conferencias con el centro o el foco, como digo, en Margarita Ferreras, que si quieres ahora podemos hablar un poquito de ellas, pero que también van a iluminar a otras autoras como María Alejárraga, Ernestina de Champursin, Josefina de la Torre. Oye, y en la Casa Museo Unamuno, yo creo que quizás el sentido es que creo que Margarita Ferreras se escribía con don Miguel de Unamuno, o que se conocían. Claro. Yo creo que estas mujeres tuvieron la oportunidad, pues, de asistir a conferencias, a cursos, de dialogar, de hacer unas tertulias mixtas en este periodo. Pues, por ejemplo, Concha Méndez fue íntima amiga de Luis Cernuda, siempre. Y fue la primera novia, por cierto, secreta de Buñuel antes de casarse con Alto Loguirre. Pero también Maruja Mayo se sabe que fue amante de Miguel Hernández, ¿no? Y que era muy amiga de Dalí. Es decir, que se relacionaban de una manera muy libre y muy irreverente y muy audaz, efectivamente. El título de Genias viene de un ensayo de Julia Kristeva, una importante psicoanalista, que habla de por qué no conjugar la palabra genio en femenino, como se hace en Argentina, ¿no? Allí se usa coloquialmente las genias. Y ella habla de determinadas autoras como Colette, la autora francesa, que considera que son realmente genias. Y estas mujeres sí tuvieron esa lucidez y también ese valor, esa audacia. Maruja Mayo entrando con una bicicleta en una iglesia en la Misa Mayor, por ejemplo, ¿no? En el caso de Margarita Ferreras es interesante cómo pasa de depender de un padre, como sucede en muchas mujeres. En el caso, pensaba también en la franco-peruana Flora Tristán, la abuela de Gauguin, que en el momento en el que su padre pierde la fortuna se tiene que reinventar y empezar a depender de otros hombres, en este caso de amantes, si no hay matrimonio. Y fueron mujeres muy libres en muchos casos. Mayo y Margarita Ferreras lo fue, pero creo que pagó por esa osadía, porque al final de su vida, digamos que fue olvidada y acabó en un sanatorio y con ayuda de la beneficencia zamorana, ¿no? Muere en Palencia, prácticamente en la indigencia, y me interesaba también mucho explorar cómo una mujer de tanta potencia intelectual, artística, creativa puede acabar replegándose de esa manera. Porque al final yo creo que todas lo pagaron caro, quiero decir, fueron mujeres que como mínimo se les negó el ser conocidas por generaciones posteriores, como mínimo se les negó eso, pero es que incluso pagaron
mucho más caro, ¿no? Muchas de ellas. Sí, Zenobia Camprubí, por ejemplo, sabemos que las traducciones que hacía con Juan Ramón, ella es la que sabía inglés, ¿no? Zenobia, y siempre estaba a la sombra, ¿no? Hicieron muchísimos libros juntos. O pienso en Maruja Mayo, que fue muy olvidada porque se exilió en Argentina, Uruguay, Chile, y cuando vuelve, se la recupera y se hace alguna exposición importante en Coruña, en Madrid, pero hasta hace poco había solo 2 cuadros de Maruja Mayo, que es una mujer de una originalidad tremenda. En el caso de Margarita Ferreras, hasta hace muy poco no se había encontrado su tumba y se conocía su nombre. Como decía al principio, aparecían los nombres en los libros que recopilaban a estas mujeres del exilio o de la guerra civil, pero no se leía sus obras, no se editaban sus obras. Pies en la Tierra se ha vuelto a editar y se ha editado este libro de homenajes que yo creo que va a ser importante también para que en las clases, en el aula de primaria, secundaria, universidad, se las lea, no solo se conozcan sus nombres, como por el gesto de saudade de quitarse el sombrero para provocar a la sociedad madrileña, ¿no? Porque siguen siendo todavía muy invisibles en los planes de enseñanza, María José, No, porque claro, bueno. a mí me admira muchísimo, ¿no? Personas como tú, profesoras, investigadoras como tú, porque conocéis, es que además hiláis y coordináis y hilvanáis muchos temas, ¿no? Y siempre me quedo muy admirada. Pero sería muy interesante y muy conveniente que todo este tipo de conocimiento llegara también a las aulas. Yo no sé si a estas mujeres se las está estudiando yo cuando estudiaba literatura, que soy una fan y una apasionada de la literatura, siempre lo he sido, mujeres, qué poquitas. De estas sin sombrero no estudiábamos ninguna. Claro que no, pero mira, yo hace como 25 años que estoy haciendo estudios de género y aquí empecé en la Universidad de Salamanca con mi tesis sobre Delmira Agustini y desde hace aproximadamente 20 años siempre el canon en mis clases es mixto. De entrada, siempre hay el mismo número de mujeres que hombres. La asignatura es de relato y leemos a Bioy Casares, a Borges y a Cortázar, también leemos a Silvina Ocampo, autoras, a Poniatowska, me estoy acordando del programa concreto, Elena quiero acordarme de los nombres. Y a Rosario Ferre, o sea, siempre mitad y mitad, y si no, más mujeres que hombres. Y eso creo que es de justicia poética. Y sí, es importante que no solamente se hable en el mundo cultural en sentido amplio, sino que esto tenga una incidencia en las clases. Hay muchas antologías y hay textos, pienso en el de Berta García Faet, en el de Elena Medel, ahora cada vez más hay más antologías, uno que edité yo, Cuando ellas cuentan, narradoras hispánicas de ambas orillas, que incorporan autoras o que son exclusivamente libros sobre autoras. El otro día presentamos una antología, Flores Raras, en Morille, en el Museo de la Imprenta de Morille, que es una antología de poetas uruguayas desde el siglo XIX, casi hasta la actualidad, solo mujeres, y es un libro voluminoso de casi 500 páginas. Entonces sí, hay que incorporarlas en los planes de estudios. Yo, si leo a Quevedo y a Góngora, leo luego a Sor Juana Inés de la Cruz. Si leo a San Juan, leo a Teresa de Jesús. Y siempre trato de que mis clases tengan esa mirada de género, sin que se note además, de manera natural. Oye, y en esta Edad de la Plata, estas mujeres que configuramos en esa Edad de la Plata, que me comentabas tú que son 3 generaciones, ¿no? Las que se implican en la Edad de la Plata, encontramos sobre todo poetas, encontramos... ¿A qué se dedicaban fundamentalmente? ¿O de qué hay predominio entre ellas? Pues la poesía es fundamental en este periodo, pensemos especialmente con la generación del 27, pero la pintura es muy importante. La Academia de Bellas Artes de San Fernando potenció la creatividad de muchas mujeres. De hecho, Maruja Mayo, por cierto, hay ahora una exposición en Madrid sobre su obra. En 2008 hubo otra retrospectiva muy interesante. Ángeles Santos. La pintura es otro de los focos. Pensemos que en esta época están haciendo el cine. Antes hablaba de los guiones cinematográficos. Historia de un taxi, por ejemplo. Es uno de los guiones de Concha Méndez donde el taxi habla, ¿no? A la manera vanguardista, esa importancia de los objetos. Entonces el guión, la pintura, pero también la poesía, el ensayo. Precisamente Mercedes Gómez Blesa el viernes hablará de las ensayistas de este periodo, que quizás son un poco más opacadas porque el pensamiento y lo racional y la lógica ya sabemos que se aplica lo sesudo a lo varonil y en cambio la poesía, digamos, como un género en ese momento considerado más sentimental o más blando, a las mujeres. Sin embargo, ellas practicaron absolutamente todo. La traducción, la crónica. Hay una cronista impresionante, Constancia de la Mora, que te encantaría. Es una periodista que cuenta su experiencia de la guerra y es la intérprete en inglés para las radios internacionales de lo que está pasando en España. Estaba con un aviador republicano, Ignacio Hidalgo de Cisneros, y el libro se llama Doble Esplendor y tiene prólogo de Jorge Semprún y es una joya la historia de Constancia de la Mora, que hace de intérprete, pero también de milicianas, de guerrilleras, en fin. Para mí,
realmente practican todos los géneros artísticos, ¿no? Cine, literatura, ensayo. No sé si también la filósofa María Zambrano entraría Claro, dentro de esta playa de mujeres. Por supuesto. De hecho, también sobre María Zambrano va a hablar el viernes José Luis Gómez Toré y Mercedes Gómez Lesa. Ellos dos van a hablar. Sí, Dolores Romero va a hacer como un panorama mucho más amplio. Por cierto, Dolores Romero, profesora catedrática de la Complutense, tiene un grupo que se llama LOEP, la otra edad de plata. La edad de plata de las mujeres. De las mujeres. Que es la que se está recuperando desde hace 20, 30 años. Oye, y yo imagino que, bueno, vienen personas muy, muy especialistas en la materia, nos vienen prácticamente además de muchos sitios, ¿no? ¿Cómo calibrarías tú las investigaciones, las relaciones entre vosotros? ¿Cómo hay grupos constituidos de investigación que estáis trabajando en esto? Ahora os vais a reunir aquí en Salamanca, de hecho. Háblame un poco también de cómo es eso, porque me comentabas que tú desde el principio pones mujeres, hombres, cuando haces tu organigrama y tu planificación del curso, mujeres en igual cantidad que hombres, pero en esa materia de la investigación, ¿qué estáis haciendo? Pues bueno, yo soy especialista más en literatura hispanoamericana del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile, y estoy en 2 proyectos de investigación distintos que tienen que ver con América Latina sobre todo, ¿no? Con monstruos y narrativa de mujeres en la Universidad de León, proyecto que dirige Natalia Álvarez, y otro sobre memoria de la violencia de masas del siglo XX contada en el XXI, en diferentes países, incluida Asia, América. Esto está en la Universidad de Valencia. Pero digamos que la línea del exilio republicano y las mujeres, la biblioteca de estas mujeres, siempre me interesó muchísimo. Creo que también por mi abuelo paterno, republicano, anarquista, en fin, que vivió todo el tiempo en opresión. Para mí era un homenaje bonito a esa generación perdida, digamos, que tuvo que vivir en silenciamiento en la dictadura. Entonces, sí llevo unos años leyendo, investigando. Por ejemplo, he trabajado sobre Luisa Carnés, que es otra narradora desconocida hasta hace 10 años, la autora de Tea Rooms, Mujeres Obreras, pero también de unos cuentos sociales impresionantes. También he trabajado sobre Elena Fortún, la autora de Celia, es decir, sobre las mujeres que se exiliaron después, ¿no? Otras permanecieron en el insilio, como Consuelo Vergés, traductora. Entonces, no he estado en un grupo de investigación en este sentido, pero sí conozco, había 2 muy potentes, el de Santos Juliá en Madrid y el de Manuel Aznar Soler en Barcelona, y han hecho una labor impresionante con la llamada Biblioteca del Exilio. Han editado muchísimos libros, colaboraciones con artículos académicos. Lo que falta es tesis y trabajos que ahonden en esos listados y listados de títulos. Pensemos que la guerra civil partió a esta generación por la mitad y que ilustradores se marcharon, editores se marcharon, luego fundan Losada en Argentina, por ejemplo, muchos autores de literatura infantil y juvenil. No, pero la vida intelectual de muchos de esos países se enriqueció. Fue un... Claro. Eso, fue pero una riqueza. Pero la nuestra se empobreció. La nuestra se empobreció, pero estaba pensando en el caso de México, ¿no? La cantidad de buenísimos intelectuales que fueron a México y que se enriqueció México con esa aportación. En el Colmex y en el Ateneo, en el Ateneo Republicano de México estuve investigando y sí tienen una labor de cuidado y de esmero con esto importante. También en Argentina, Bueno, en Argentina un reconocimiento expreso a Federico García Lorca, que yo he visitado Argentina, estuve en la casa en la casa de España, la Argentina, no sé si tiene ese nombre, pero vamos, estaba Federico García Lorca allí muy bien resaltado, ¿no? Había un homenaje allí perpetuo. ¿no? Margarita Sirgu es la que funda la Compañía Nacional de Teatro en Uruguay, que así se llama, Margarita Sirgu, y la casa de Lorca, también hay una casa hotelito donde se supone que estuvo Lorca en Montevideo. Pienso también en pintores como Luis Seoane o en Juan Farias, que me encantaría animar a la gente joven. Yo lo leo en mis clases en educación, en la Facultad de Educación en Ávila, Juan Farias, porque es un escritor que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 80 cuando vuelve del exilio y que es una joya, no está nada desactualizado y son unos cuentos muy necesarios hoy día sobre valores que nos atraviesan a todos. Oye, si tuvieras que destacar algo de la persona de la que se va a hablar, ¿no? Con más rotundidad o de una manera más con más frecuencia, ¿no? En esto que habéis planteado, ¿qué me destacarías de esta persona que vamos a tratar? ¿Qué me destacarías de ella, que estamos pasándonos aquí porque estamos viendo la imagen? El cartel. Que además el cartel eso lo quería decir. Es una maravilla de cartel. Es una maravilla. Es una pintura, es un retrato de la pintora Paula Sánchez Benito, que el otro día acompañó a Lola Fidalgo, a María Ángeles Pérez López en un acto en la Torre de las Anayas. Y bueno, Paula trabaja mucho el retrato desde diferentes técnicas y últimamente tiene una serie de deslenguadas, ¿no? De mujeres que están sacando la lengua porque están, digamos, provocando con insolencia
al patriarcado. Entonces, ¿qué destacaría de Margarita? Bueno, primero que consigue en Madrid, siendo zamorana de Alcañices, como hemos dicho, un espacio propio, un cuarto propio, como diría Virginia Woolf, con lo difícil que esto es, y consigue insertarse en este campo predominantemente masculino. Tiene amigas como María de Maeztu, escucha a Juan Ramón Jiménez, escribe con Unamuno, es muy amiga de Benjamín Jarnés, le dedica su libro Pez en la Tierra a Juan Ramón Jiménez, es decir, es una más en ese contexto. Y luego me interesa también su valor como persona y como ser deseante. El deseo es uno de los leitmotiv en este libro, Pez en la Tierra, pero es que ella se atreve a tener un amante monárquico, el infante de Baviera, no recuerdo el nombre ahora, y bueno, digamos que hay una carta que se conserva en la que ella le solicita dinero, ¿no? Entonces, consigue ser una mujer libre sin pasar por la dependencia directa del matrimonio o de un hombre. Lo dramático es como luego, como decía antes, se va replegando y sin una posibilidad económica, sin tener, como dice Virginia Woolf, esa bolsa de libras, no tienes el cuarto propio, y es lo que a ella le pasa. Manuel Altolaguirre dice haberla visto en Valencia en plena guerra, ya totalmente desquiciada y loca. Y luego el estigma de la locura, que siempre se aplica al caso de la mujer. Evidentemente, sin recursos económicos, prácticamente era ya una vagabunda, ¿no? Pero siempre se añade sin razón, ¿no? Desquiciada, loca. Y me interesaba destacar que una mujer de tanta lucidez, si acaba, digamos, desquiciada, es porque las circunstancias sociopolíticas y económicas no le permitieron poder seguir desarrollándose. Exacto. y viviendo y creando, su vida, ¿no? y escribiendo, porque solo escribió ese libro. Claro, que eso yo creo que el creador siempre necesita, ¿no? Esa actividad, ¿no? Para mantenerse muchas veces también equilibrado y sano, ¿no? Claro, no sé si eso ocurre con muchos creadores. Claro, o sea, vamos a ver, todos el genio necesita, digamos, tener esa vía de salida. Dice Baudelaire en su autobiografía, que es un poquito anterior, si te das cuenta solamente, que cuando tenía dinero era dandy y cuando no tenía era bohemio, ¿no? Entonces siempre está también esa imagen, ese imaginario como atractivo, ¿no? De las mujeres y de los hombres artistas como bohemios, ¿no? Pensaba en la película el otro día de Modigliani, ¿no? Que la estuve viendo, pues eso, son... hay también como algo adicional, algo que se suma cuando el poeta además es pobre, ¿no? La idea del poeta pobre en la buhardilla, ¿no? Claro. Entonces, claro pero es duro, o sea, en el imaginario puede funcionar, pero luego es muy duro a nivel vital y más para una mujer en este periodo. Claro, y bueno, es que si se buscaran casos es que habría miles de personas que eran excelentes creadores, que fueron importantísimos y que han sido importantísimos después y que terminaron en la más absoluta miseria, ¿no? Es que hay muchísimos. Yo no sé si el caso de César Vallejo también fue uno de esos casos, ¿no? Claro, por ejemplo. Murió en París. Sí. Y creo que también... Un día de aguacero. Claro, sí. A ver, a finales del 19 empieza la profesionalización del escritor, pero hoy seguimos sufriendo penurias, ¿no? Para los artistas. Es muy difícil conseguir a veces recursos económicos, ¿no? Para que se sustenten o se sostengan, ¿no? Hay una política de becas, hay determinados países también que tienen una política cultural fuerte para que esto no suceda, ¿no? Y los artistas, pienso en México, tú lo has citado, por cierto, ayer premio Cervantes mexicano, ¿verdad? Sí. México tiene una política cultural tan fuerte de editoriales, universidades, de becas, que hay como... la posibilidad de la creación está ahí porque es muchísimo más sencillo. Hay otros lugares donde es muchísimo más dificultoso conseguir esas... Yo creo que la cultura en general y seguramente por influencia también de estos intelectuales españoles, yo creo que en México a la cultura se la cuida y se la cuida mucho. Sí, también en radio, Cuba. En radio, por ejemplo, ocurre lo mismo, que una emisora de radio de una universidad, de la UNAM, es la emisora más importante de todo el país, ¿no? Fíjate, entonces, pues claro, uno ve un poco lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre en México, y claro, la distancia es insalvable entre una cosa y la otra. Otro país es Uruguay, por ejemplo, tiene una política cultural muy importante y unos programas de radio maravillosos. El otro día tuvimos a Pablo Silva Olazábal, aquí en Salamanca, que es un periodista de radio uruguayo. La máquina de pensar se llama su programa. Pero allí tiene otras razones, ¿no? Digamos, las llamadas Suiza de América, Uruguay. Pero sí, hay determinados países americanos donde
hay un... Sí, yo creo que ese fomento de la cultura y ese apoyo a la cultura creo que se da con intensidad, con bastante intensidad. Bueno, y volvamos a la Universidad de Salamanca, que también hace lo que puede, ¿no? En esta promoción de la cultura, como es ese evento del viernes, que yo no sé si que se va uno directamente a la Casa Museo Unamuno, hay que apuntarse antes. Cuéntame un poco cómo es la asistencia. Hay un... Que supongo que las plazas, claro, en la Casa Museo Unamuno también tiene la capacidad que tiene, ¿no? Sí, es entrada libre hasta completar aforo, pero es cierto que se recomienda la inscripción también, sobre todo para los estudiantes que quieran un certificado de asistencia. No, es https://margaritaferreras.org. Ahí se puede uno inscribir, lo recomiendo especialmente para doctorandos o estudiantes de grado o de máster si quieren recibir el certificado de asistencia. Entonces, sí, es entrada libre, serán semiplenarias, son conferencias de media hora y después habrá una mesa redonda para dialogar. Moderaré la actividad con Daniela Fuentes Saja, doctoranda venezolana, y bueno, os animo a todos a venir, va a ser realmente estimulante y muy enriquecedor. Yo creo que va a ser muy interesante, muy interesante. ¿A qué hora comienza, por cierto? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana y estamos hasta mediodía, de 9 ¿no? a una y media, 2... No, un poquito más incluso. 2 y media, sí. Muy bien, pues nada. Viernes tenemos una cita todos a partir de las 9 de la mañana en la Casa Museo Unamuno. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, yo supongo que tú diriges tesis doctorales, que habrá personas que estén haciendo la tesis ya contigo. Yo no sé... Este tema en concreto de las mujeres, de estas mujeres que han sido tan invisibles, ¿no? A lo largo de la historia, hay muchas tesis ya sobre mujeres en la literatura, mujeres que han hecho muy buena literatura. Ahora sí, quiero decir, estamos en un momento, prácticamente todas las tesis que dirijo yo son sobre escritoras, ¿no? O bien con una mirada o perspectiva de género. Creo que sí, que ya era hora de recuperar esas autoras con esas creaciones y ahora mismo pues dirijo una tesis sobre maternidades en narradoras latinoamericanas actuales, por ejemplo, otra sobre poetas venezolanas de las últimas décadas, otra tesis que la hace un varón y se va a defender ahora en noviembre, sobre 2 poetas peruanas y 2 poetas chilenas de los años 70 y 80. Vamos, es que yo estoy ahí dentro, yo no soy objetiva porque todo lo que hago tiene que ver con el género, pero sí, estamos en un momento en el que se está rescatando, piensa la literatura también para niños, ¿no? Todos estos libros, las niñas rebeldes, ¿no? Los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, las mujeres científicas, se está haciendo una labor pedagógica muy importante, ¿no? Para también no solo creadoras o escritoras, ¿no? Por supuesto científicas y, como decíamos antes, pensadoras, astronautas, actrices, ¿no? Cantantes. En el mes de noviembre, que yo no sé, me parece que es siempre el mes de las mujeres, por lo menos yo lo estoy viviendo así, acabamos de empezar noviembre, pero estoy prácticamente en todos los informativos en estos días del mes de noviembre. Hay muchas noticias referidas a mujeres. No sé por qué en noviembre se ha despertado esto, pero está siendo así este mes de noviembre. Además, coincidente también con ese día de la eliminación contra la violencia de género, que es el 25 de noviembre, ¿no? Pero sí que hay muchas noticias relacionadas con mujeres en este mes de noviembre. Así que yo lo voy a nombrar, mes de las mujeres, y bueno, entre ellas no una menor, este encuentro que se produce en la Casa Museo Unamuno. Os felicitamos desde la radio por haber conseguido poner esto en pie, en un evento que me parece de muchísima calidad, y te damos las gracias por toda tu paciencia esta mañana con nosotros. Es la emisora universitaria, María José. Ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.